Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro en el día de hoy. Tengo una invitada muy especial. Tengo conmigo a Gabriela Milatich, una amiga muy querida, a la cual le estoy dando la bienvenida. Gabriela, Hola, ¿cómo estás, Joel, querido amigo y hermano? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por esta invitación. Feliz de estar contigo. gracias. Bueno, este encuentro ha sido, digamos, sorpresivo. Queríamos darle este regalo a la audiencia. Quizás en algún momento, no recuerdo si hemos grabado algo juntos anteriormente, creo que sí, ¿no? Y nos han visto también cuando estuve por Rosario. Ah, sí, claro, sí, sí. La entrevista en televisión, la También que la presentación compartimos, estuvimos tuya en juntos ahí. Argentina. Sí, claro. Las fotos, el video. Bueno, te esperamos nuevamente por Argentina cuando quieras. Sí. Y bueno, yo hace unos días le comentaba a Gabriela, le decía, Gabriela, ¿por qué no vienes al canal y hacemos algo, conversamos para que los amigos te conozcan y hablamos un poquito de tu especialidad, que es la psicología, y que la has venido combinando con la Kabbalah? Pero antes de iniciar, quiero dar una breve presentación sobre ti para que los amigos te conozcan. A ver, vamos a un poquito de tu currículum. Bueno, Gabriela Milatich, eh, profesión psicóloga, docente de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, fundadora y directora de la Escuela de Cábala Da'at en Rosario, Argentina, fundadora y directora de la Fundación Aion de Psicología Analítica Carl Gustav Jung en Rosario, Argentina. Tiene, por supuesto, varios estudios cursados. Ya mencionamos que es psicóloga, egresada de la Universidad de Rosario. Tiene también un posgrado en psicología analítica de Carl Gustav Jung, cursado en el año 2012 sobre la psicología analítica junguiana. Título extendido por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. También tiene un posgrado en psicología analítica igual de Jung, cursado en el año 2013 sobre mitos, sueños y arquetipos. Título extendido igual por la Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada universitaria en asistente en arteterapia con especialización en mandalas. Título extendido por la Universidad Abierta Iberoamericana en el año 2020. Aquí también veo que tienes una serie de actividades, titular del curso anual de introducción a la psicología analítica de Jung, seminario selectivo de pregrado, la importancia del arte y del símbolo para la psicología. Bueno, seleccionada como profesora responsable del trabajo integrador final para dirigir dichos, no sé qué es TIFs, pero ya nos explicarás. Ya, trabajo integrador final, es las tesis, las tesinas que deben hacer los alumnos para recibirse de psicólogos en la Facultad de Psicología aquí en Rosario, la UNR. Autora del libro Arte y Símbolo para Carl Gustav Jung, Arte terapia junguiana e imaginación activa, y actualmente en actividad realizando talleres, cursos, seminarios sobre la vida, Jung, difusión de su pensamiento, cábala judía. Así que bueno, aquí tenemos todo un currículum. La verdad que muy contento de que estés acá con nosotros. En base a esto, yo le decía a Gabriela que este encuentro es espontáneo, no hay nada preparado, queremos que sea algo natural. Así que yo como neófito de este tema, bueno, quiero primeramente hacerte algunas preguntas con enfoque en la psicología y luego hablar un poco de la cábala y cómo has unido la disciplina de la psicología y la cábala, ¿cómo es posible? Si nos cuentas un poquito primero qué es la psicología, para qué sirve, qué o sea, beneficios generales que aporta, ayuda al ser humano. Bueno, podríamos definir la psicología, su palabra está relacionada con dos partículas, psico y logía. Logos, por un lado, y psico, psique o psige en griego, que significa alma, y logos, camino. Es decir, que la psicología en realidad es el estudio o el tratado, porque logos también puede ser traducido como tratado, el estudio o el tratado del alma humana. A eso nos dedicamos la psicología y los psicólogos, y especialmente la psicología. Creo que Carl Gustav Jung tengo que nombrarlo, no puedo nombrarlo en este sentido porque
Él justamente es quien recupera el término psique en relación directamente con su etimología, que significa alma en griego. Eh, y creo que la cábala, porque recién vos me estabas preguntando con respecto a la cábala, la cábala tiene nos aporta una definición, una explicación del alma y de los diferentes niveles del alma. Y Jung toma estos procesos. Es decir, que realmente creo que la psicología se ocupa de los procesos del alma, es decir, de las expresiones más auténticas de un ser humano y su proceso de vida, su proceso de experiencia. Y creo que el logro y el aporte, hizo muchos, pero riquísimo que hace Jung en este sentido es rescatar al alma como propiedad solamente de las religiones dogmáticas, como se había tenido hasta ese momento, y que no tenía nada que ver con un proceso psicológico, y Jung lo coloca en el lugar que corresponde, ¿no? El alma es psique. Wow. Mencionabas a Jung. ¿Nos puedes contar quién fue Jung para la audiencia? ¿Por qué es importante? Sí, eh, creo que es uno de los grandes aportantes de las nuevas ideas de la psicología en el siglo XX. Él nació en 1875, fallece en 1961. eh, Fue médico y luego con la especialización en psiquiatría, logra la especialización en psiquiatría en 1903 en la clínica Busgosli. Y bueno, a partir de su entrada en la psiquiatría y en convivir, ¿cierto? No solamente vivir con, sino convivir con los llamados así enfermos mentales en la clínica, comenzó a haber una serie de fenómenos que eran pasados por alto o denostados, es decir, no se le daba la importancia que eso realmente tenía, como por ejemplo las expresiones artísticas o por ejemplo la expresión de los movimientos físicos, o que en los sueños y en los relatos de estas personas existían experiencias místicas, por ejemplo, visiones, y que estaban asentadas uno podía encontrar esos datos en la mitología. Por ejemplo. Entonces, creo que Jung en este sentido como observador de la experiencia humana, no solamente de la experiencia racional, sino de la experiencia emocional y de la experiencia visionaria, nos aportó mucho de la riqueza que tiene el proceso psicológico en todo ser humano. En base a lo que nos estás contando, ¿podríamos decir que fue Jung el pionero o uno de los pioneros en esa área de estudiar el tema de las experiencias místicas que nos estás diciendo, el tema de los sueños, los Sí. arquetipos, todo eso? ¿Fue él o ya había un trabajo, digamos que de otros psicólogos en esa área? Sí, había antecedentes en los filósofos y algunos estudiosos de historia del arte habían ya investigado, hablado sobre este tema, pero específicamente la psicología es el pionero, ¿cierto? Es el pionero. Si bien él no estuvo solo, se acompañó, por ejemplo, por Carl Kerenji por tantos otros, pero en realidad dentro del marco específicamente de la psiquiatría y de la psicología es el pionero. Toda Y- su obra la desarrolló en relación a esto. Ujú. ¿Fue Jung o estuvo Jung de alguna forma relacionado con la cábala? ¿Tiene de algunos escritos? Porque en base a Sí. Jung, que veo que es como que aquella figura de tu estudio, mi pregunta es si él escribió algo de cábala, estudió algo de cábala y si fue a través de Jung como tú llegas a la cábala. Sí, en realidad sí. Empiezo por la última pregunta. Sí, llego a la Cábala a través de Jung. Yo comencé a leer Jung cuando tenía 16 años, porque llegué a una historia bibliográfica de él, y la verdad que quedé encantada y muy intrigada con respecto a los desarrollos. Y cuando comienzo a meterme en la obra, veo que había muchos conceptos de teosofía y de Cábala. Ahondando en la historia biográfica de él,
Él tenía ya antecedentes de historia, de relación con la mística judía y fundamentalmente con la filología hebrea. Y tenía muchos amigos judíos y él, ya estando dentro de la Universidad de Medicina, tiene contacto con este conocimiento. Fue volcando de a poco, fue investigando de a poco esto, no de lleno, pero sí comienza a partir del año 20 a escribirle a Gershon Scholem para tener una comunicación directa con él. Eso lo logra después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde tiene una relación con Gershon Scholem, en donde se encontraron en tres exposiciones específicas de Gershon Scholem dentro del Círculo Eranos, el famoso Círculo Eranos que funcionó en Ascona, al sur de Suiza, al norte de Italia. Y en este entonces Jung comienza a culminar su obra que se llama Misterio Connutionis. Misterio Connutionis, que es el misterio de la conjunción de lo femenino con lo masculino, del dar y el recibir. Dentro de esta obra que él publica después del año 50, no recuerdo exactamente, 54 o 56, que publica Misterio Connutionis, está todo el desarrollo de la cábala. Es decir, que realmente hay obras en donde toma los conceptos totalmente de la cábala y nombra a Luria, lo nombra varias veces, a Luzzatto. Es decir, que él toma realmente mucho de la cábala para muchos de los desarrollos conceptuales que están desarrollados en toda su obra, ¿no? Valga la redundancia. Para todos los desarrollos conceptuales de su obra. Ahí está. ¿Nos podrías comentar un poquito, ya que, bueno, estamos entrando ya en psicología, cábala, em, cuáles son esos puntos en tu investigación o en el caso de Jung o en lo que conozcas de tus estudios que, o sea, por qué la fascinación de los psicólogos con el tema de la cábala, este tipo de mística? Y en tu estudio, ¿no? ¿Qué similitudes, qué hay? ¿Cuál es el interés por parte de la psicología de estudiar este sistema místico? ¿Qué conexiones hay? Claro. Y yo me voy a referir específicamente a Jung, porque es mi especialidad, y justamente el tema de los procesos, así, Jung nombra esto proceso de individuación, que el proceso de individuación, que es un concepto específico en la obra junguiana, es los procesos de integración, el proceso de integración de opuestos complementarios, que en la Cábala se llama tikkun. Entonces, mi interés específico, no puedo decir de todos los psicólogos como lo has preguntado, pero sí mi interés específico es rastrear en la obra junguiana las conexiones de desarrollo de los conceptos de Kabbalah. Y uno es el proceso de individuación de conexión de opuestos es específicamente cabalístico. ¿Sí? Porque, diríamos, cuando trabajamos sobre el árbol de la vida, unir las tres esferas de la derecha con las tres esferas de la izquierda en el árbol de la vida, hacemos la unión fundamentalmente en Tiferet, pero en todo el canal central del árbol de la vida, ¿cierto? Tanto en Malhut, en Yesod, como en Tiferet, para poder ascender de alguna manera a Keter pasando por Daat. ¿Y Daat qué es esto? Daat justamente lo que hace es el trabajo de integración, ¿sí? De conjunción, ¿cierto? De opuestos, ¿no? No hay otra manera de hacerlo, de decirlo, entre el dar y el recibir, entre lo femenino y lo masculino, entre lo alto y lo bajo, entre la expansión y la contracción, ¿cierto? Entonces, es esto fundamentalmente, este concepto está desarrollado en toda la Cábala y fundamentalmente en la psicología junguiana. Y que la Hace, sombra no es tan sombra, como por ejemplo, ¿no? La sombra no es tan sombra, sino un entrenador, ¿cierto?, de la madurez del ser humano. Perdón que te corté, Joel. sí, no, estaba escuchando lo que nos estabas comentando y claro, van surgiendo preguntas. Hablabas del árbol de la vida, de esa integración, del Da'at, de Tiferet, de esos puntos que convergen. Y yo me pregunto si Jung en sus escritos habló directamente del árbol de la vida, de las sefirot, dimensiones, o utilizó Sí. conceptos psicológicos haciendo alusión. No, no, directamente habló del árbol de la vida.
directamente nombran el árbol de la vida, a las Sefiras, directamente a Tiferet, a Malkut, directamente, no lo utiliza como en una forma alusiva, es decir, aludiendo a, lo nombra directamente y nos lleva a investigar, ¿no? Y se basa en muchos escritos cabalísticos que cita en sus obras. Wow. Podríamos decir entonces, en base a esto, que de alguna forma el estudio que él realizó del árbol de la vida, ya sea por su cuenta o a través de sus lecturas o el intercambio con Gershom Scholem, de alguna forma influyó en su pensamiento o en las teorías que él desarrolló luego que llegó a la psicología. Sí, 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 ha influido, sí, porque si bien él no tenía un cabalista, un maestro cabalista que lo guiara, eh, más en los primeros años, que él fue como autodidacta, ¿no? Traduciendo libros, investigando, preguntando, pero no tenía un maestro cabalista, pero sí fue lo que fue incorporando, fue influyendo en su obra. eh, Muy al final, porque él muere en el 1961 y estamos hablando del 49, 50 y 51, o 50, 51 y 52, cuando tiene ya una relación directa con Gershon Scholem en estas reuniones del Círculo de Granos, él ya estaba como habiendo usado muchísimos conceptos de la Cábala. Yo creo que el contacto con Gershon en este círculo y en contacto con otros que también estaban investigando Cábala, lo ayudó muchísimo para, por ejemplo, dar cierre a esta gran obra, como estaba diciendo antes, que es Misterios con Lectionis. Pero sí, influyó. La respuesta es sí, directamente, y la nombra directamente. Teniendo esto como base, ¿cuál dirías tú que sería el aporte que hizo Jung a la psicología, partiendo también de ese pensamiento cabalístico, ¿no? Que es la influencia hebrea, hasta hoy, ¿no? ¿Cuál sería el aporte más valioso? Esta es la pregunta que me haces, o Sí. cuál es el aporte más importante. A ver, ¿cómo sería la pregunta? Sí, algo así. Digamos que si pudiéramos definir un poco, ¿no? El pensamiento, la obra de Jung, Sí, esos estudios que él hizo de la mística y cómo esa entender el árbol de la vida, la mística hebrea, lo ayudó a él a desarrollar su pensamiento, sus teorías. En base a todo esto, a sus estudios, ¿cuál dirías tú? Sé que hay mucho que hablar acá, pero bueno, para los que no sí, sabemos mucho de este tema y la audiencia, ¿cuál dirías tú que podría ser el mayor aporte que dejó Jung a la psicología o ese legado que sí. hasta el día de hoy sigue enganchando a muchos investigadores, por ejemplo, como tú, a seguir profundizando, no solamente en la psicología, es que Sí. también llegas a la cábala? Muchísimos aportes son, muchos aportes, y como tú dices, es un tema amplio, pero podría nombrarte dos o tres que son muy importantes. Primero, el valor de los mitos, y el mito, que generalmente se considera como que o es sinónimo de mentira o de algo que no es verdadero. El mito en realidad es una experiencia, está basada en la experiencia, en las experiencias de los seres humanos. Y en esas experiencias hay muchas experiencias místicas. Es decir, una de las cosas que tenemos que valorar en la obra es que estas experiencias o estas visiones místicas en los seres humanos no tienen que ver con una pérdida de la razón, sino con un recuperar la razón y un contacto con la esencia más pura del ser y con la expresión de los diferentes niveles del alma, específicamente hablando de la Neyamá en el nivel de la Cábala, ¿cierto? Es decir, estas experiencias hacen a que un ser humano sea saludable, hacen a que un ser humano esté en contacto con una verdad interior, con su verdad interior, y que esa verdad la lleve a un proceso de madurez y de interrelación y conexión entre el mundo exterior y el mundo interior, por ejemplo. eh, y que son experiencias necesarias y que las produce la misma psique para autoequilibración. Porque si una persona está muy polarizada en su razón y en su mundo exterior, necesariamente va a tener que unir
su opuesto complementario, que es el mundo interno. Y si está demasiado colgado, por usar una palabra fácil, diríamos, y cotidiana, en el mundo interior, necesita sí o sí integrar el mundo externo, que es el mundo de la materia, el mundo del cuerpo físico, el cuerpo biológico, el cuerpo material y todos los fenómenos externos, por ejemplo, los vínculos. Entonces, esto es Cábala. Pareciera que estamos hablando del árbol de la vida y sin embargo yo estoy hablando de Jung y Jung desarrolló esto sobre toda su obra. Wow. Te estoy escuchando y mi mente está viajando, ¿no? Porque la descripción que nos hablas de cómo aquello que otros descartaban, porque así también fue como iniciaste, él encontró ahí un tesoro de la psique humana, porque mirando precisamente, yo te estaba pensando también en Mircea Eliade, que también trata el tema de las mitologías y todo, pero escuchándote lo que nos estaba hablando de Jung, mi mente iba inmediatamente, decía, wow, el tema de los mitos que otros descartan, ahí hay todo un bagaje que se puede rescatar de la historia humana, de las emociones, del pensamiento, de las creencias, que no solamente nos ayuda a entender a los ancestros, sino que también por qué pensamos o la forma en que nos conducimos actualmente, que es ligado a todo eso. Corrígeme si Exactamente. me equivoco. No, no, Soy está psicólogo, perfecto. muy Es más, analítico. fue muy amigo de Mircea Eliade, muy amigo. Mircea Eliade formó parte del Círculo Éranos, dio una cantidad de trabajos, de discusiones y de elaboraciones propias, así como lo hizo Gershon Scholem. Y que justamente en esa riqueza del mito está toda la memoria de la experiencia humana. Y no solamente de la experiencia humana a nivel racional, sino algo que vos has dicho muy importante, que es la emoción. La emoción estaba totalmente descartada. Y sin embargo, ahí está la riqueza de todo ser humano, la emocionalidad y las imágenes, tanto visuales, auditivas, táctiles, gustativas, de toda la experiencia humana, ahí está la información. Eso es lo rico del ser humano. Y ahí a donde fue Jung, a la subjetividad más plena, a toda la expresión de un ser humano, aún la necesidad de religiosidad. Fíjate que yo no estoy diciendo necesidad de religión, estoy diciendo necesidad de religiosidad o de experiencia mística, porque generalmente cuando una experiencia se cristaliza y se dogmatiza de tal manera, bueno, la verdad huye, ¿no? Que es la verdad de la experiencia humana y de la riqueza infinita, ¿no? Que da toda una experiencia mística. Wow. Fascinante. Y estoy, claro, cuando hablamos ahí de experiencia, cuando hablamos de emociones, inmediatamente mi mente va al árbol de la vida. Los podemos ubicar en la Sefirot. Claro, exactamente, podemos ir a ubicar de las Sefirot y de esto creo que se va a tratar el curso que voy a dar en tu escuela, es decir, relacionar todas estas experiencias directamente con el árbol de la vida. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar también de tu libro, pero antes de llegar ahí yo quiero ahora decir, bueno, ya hablamos de Jung un poco, vamos a hablar de Gabriela brevemente, Sí. porque nos contaste de que te fascinó Jung, es tu, digamos que, tema de estudio, no sé cómo definirlo, pero tú nos contabas que llegaste a la Cábala a través de él. Eh, Ahora, una cosa es leer en Jung Kabbalah, otra cosa es lo que ya haces, que tú has avanzado al mundo de la Kabbalah. ¿Cómo ocurrió ese puente de transición? ¿Qué otras influencias ha habido en tus investigaciones? No sé, algo que nos puedas contar, tu experiencia sobre Bueno, es psicología y difícil hablar Kabbalah. de uno mismo, ¿no? Pero bueno, la obra de Jung va haciendo también un trabajo, fue haciendo en mí un trabajo de crecimiento, de desarrollo, de madurez y de querer saber más. Y bueno, fui investigando Cábala hasta que llego a YouTube, una entrevista que le estaban haciendo a Mario Sabán. Eh, y ahí, bueno, conecto con él y ahí se abrió un mundo, que en ese mundo estabas tú, en ese mundo también te encontré a ti, ¿no? Entonces, eh, y bueno, empecé a leer, a comprar libros y bueno, dije, esto es lo que aplicó Jung a su obra y cada vez me metí más hasta que, bueno, me empecé comencé a dar seminarios, a escribir libros, a hablar de esto, a difundir y aquí estoy, cada vez más,
enamorada de esto, ¿no? Más implicada en todo este proceso que creo que no solamente es útil para mí, sino para muchos, para muchas personas. Mencionaste que has escrito libros. ¿Nos puedes contar un poquito de tu libro que has sacado recientemente? No sé si nos Sí, quieres contar o dar un adelanto de algún proyecto que viene o te lo guardas, pero por lo menos de las obras que tienes ya publicadas. sí, la obra que tengo publicada es esta, que es Arte y Símbolo para Carl Gustav Jung, arte terapia junguiana e imaginación activa. Que lo publiqué en el año 2022 y que, bueno, la verdad que me está dando muchísimas satisfacciones porque aquí también hablo de justamente, ¿no? De la importancia del arte y del símbolo, ¿no? De las expresiones artísticas a lo largo y a lo ancho de la historia y del mundo y el revalorizar el símbolo, ¿no? El símbolo nos conecta con la dimensión interior de la vivencia psíquica del individuo. Eh, y creo que hay una necesidad mundial de practicar y estudiar arte terapia y también de lo que es la arte terapia junguiana y la imaginación activa. Rápidamente uno podría decir la arte terapia es el uso de los colores y de técnicas artísticas para de alguna manera, bueno, plasmar imágenes o ganas de hacer determinada acción para sacar el estrés, recuperar el sueño, el equilibrio emocional o lo que fuera. La arte terapia junguiana ya se hace en consultorio, en forma individual, que la arte terapia puede ser trabajada a nivel grupal, que tiene unos efectos hermosos y hay mucho sobre esto escrito y practicado. El arte terapia junguiana ya se practica en consultorio individual con un psicólogo junguiano realmente bien formado, donde ya se comienza a trabajar los sueños y la interpretación del sueño, la interpretación de la fantasía ya a nivel individual, ahí está lo privado, y la imaginación activa es el método de Jung, en donde él vio que la imaginación, el fantaseo, era una fuerza creativa, poderosa, para recuperar el equilibrio y entender las dinámicas internas y el momento en donde el individuo se encontraba, cuál era su proceso de individuación y cuál era su proceso de integración y madurez. Y bueno, esto ya se hace también por indicación de un psicólogo junguiano bien formado en símbolos a nivel mundial en un momento determinado, es decir, cuándo es indicado para trabajar con imaginación activa, por ejemplo, con un sueño o con una fantasía, y luego todo ese material que la persona trabajó de manera individual se reelabora en el consultorio y se aplica el método de amplificación, que ahí se buscan los símbolos universales, ¿no? Las significaciones y los símbolos universales de cualquier objeto, elemento o lo que haya aparecido en el sueño, en el fantaseo, y se amplifica, es decir, se agregan datos y que siempre tiene que ver con la relación de la vida y la historia de esa persona, para un mejor autoconocimiento. Y esto es Cábala. Exacto, eso te iba a decir que estoy escuchando, pero es que eso que nos estás describiendo es precisamente el método de meditación en la Cábala, porque tenemos las letras hebreas, son símbolos, y luego tienes que se hacen meditaciones en la Cábala con las letras hebreas, y algo importante es usar la imaginación guiada, o sea que estamos usando símbolos, meditación y Sí, imaginación, algo lo que nos está sí, hablando de Jung. sí, estos tres elementos son maravillosos y uno podría decir que ese cuarto elemento podríamos agregar estos tres que hemos nombrado, este cuarto elemento que es lo maravilloso de Dios, diríamos, ¿no? Del Ein Sof. Vamos a ponerlo en palabras realmente como corresponde. Es decir, lo maravilloso del Ein Sof que siempre se está manifestando a través de nuestro, aunque no nos demos cuenta y guía nuestro proceso. Y bueno, yo no hablo de esto, es decir, no hay Sí. duda de que estaba apoyado en la cábala. Para mí no lo hay. Eso me recuerda ese vídeo que está por ahí por las redes sociales de Jung cuando le preguntan si cree en Dios.
o si creía en Claro, Dios antes de toda esta investigación, le dice que sí, dice, pero dice, no, no, yo sé. Una cosa es creer, exactamente. otra cosa es decir, yo sé. Claro, el saber está totalmente asentado en una experiencia. Él no lo sabía por un concepto intelectual, él tuvo la Lo experiencia. experimentó. Es la cábala, la Exacto. experiencia, la Es cábala es cábala. experimentarlo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, hacia ello estoy abocado. Wow. Bueno, mencionabas Totalmente. también, y le podemos decir a los amigos, bueno, que ya hemos conversado, de que vengas a la escuela a dar un curso precisamente sobre esto que estamos analizando. No sé si quieres dar un pequeño adelanto, Sí, vamos más o a menos de qué vamos a desarrollar, hablar o de qué podrías sí, en conversarnos. general. Sí, vamos a hablar del árbol de la vida, por supuesto que vamos a desarrollar qué es la psicología, fundamentalmente qué es la psicología junguiana, y vamos a ir viendo los conceptos, los conceptos junguianos en relación al árbol de la vida. Y bueno, vamos a dar 4 clases donde están todos invitados y los esperamos. Y bueno, ya daremos la fecha. Vamos a ver cuándo lo podemos dar, pero próximamente. Sí, así que atentos que en cualquier momento publicamos los flyers, todos los detalles, y ya sabe, en la escuela de Cábala, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, joelbenjavi.org, usted sabe, en los cursos, ahí se podrá inscribir, pero todos los detalles los vamos a anunciar en las redes sociales. Antes de finalizar y agradecerte por este espacio, no quería concluir sin que primeramente nos dijeses, ¿no? Aquellos interesados que quieran comprar tu libro, sé que tienes una escuela donde te pueden encontrar, consultas, Sí, das también terapias, sí, cuéntanos un poco. sí. Bueno, para encontrarme es fácil porque es mi nombre y mi apellido en Instagram y en Facebook. Y ahí están todas mis actividades y fundamentalmente mis actividades como psicóloga y también dentro de la escuela de Cábala. Mi escuela se llama Escuela DAT y ahí, bueno, están los seminarios, los cursos virtuales y también presenciales. Así que con mi nombre y apellido es muy fácil porque también pueden llegar a mi canal de YouTube que tiene mi nombre y mi apellido. Si dice muy fácil para que todo el mundo pueda encontrar todas mis actividades, los datos, la compra del libro. El libro está subido a Amazon, así que lo pueden adquirir a través del link de Amazon. Igualmente, si quieres, Joel, y si estás de acuerdo, compartiremos el link Sí, me pasas todos los abajo en las links. descripciones. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí, te paso todos los links. Sí, bueno, decirles así que pueden buscarla con el nombre Graviela Milatich. Además, todos los links los vamos a poner en la caja de descripción de este vídeo. Así que ya saben, ahí pueden contar con Graviela, comprar sus libros, alguna consulta. ¿Está dando consultas presenciales ahora mismo o solo online? Y las consultas individuales online, porque me permite llegar a otras personas, no solamente, muchas personas, no solamente las que estén viviendo en la ciudad de Rosario, sino que hay consultas a nivel internacional y a veces de distancia. Argentina tenemos un país muy grande, muy extendido, entonces bueno, por eso las consultas individuales son solamente online. Y hay actividades, y las actividades en general, los cursos y los seminarios, online y presenciales. Están las dos posibilidades. Bueno, de mi parte, Gabriel, agradecerte muchísimo por este espacio, por habernos educado un poquito sobre Jung, sobre tus investigaciones. Estoy muy contento de que has aceptado la invitación y la verdad que me he sentido contento. No sé cómo te has sentido tú. Yo me he sentido muy cómoda por mí. Estaría una hora más charlando contigo, que es un placer, y más hablar de Cábala, por supuesto que sí. Bueno, nada, agradecerte muchísimo y desde acá, desde Jerusalén, conexión con Argentina, mucha luz, muchas Oh, bendiciones y muchos éxitos. muchísimas gracias, igualmente para vos, para vos, para vos. Gracias, Shalom y gracias. saludos a la audiencia. Shalom a todos.